Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco Araque y pertenezco a la carrera de Medicina en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, y aquí les traemos en conjunto a mis compañeras esta presentación sobre la porción del tracto digestivo comprendida por el esófago, estómago y duodeno. Nuestro grupo está comprendido por los integrantes Francisco Araque, Tamia Matute, Cristiani Tapia, Wendy Tapia y Sandy Zavala. Ahora, con respecto al esófago, este va a comprender la porción del tubo digestivo que une la faringe con el estómago, y su trayecto va a estar comprendido en su inicio por una desviación a la izquierda hasta la cuarta vértebra torácica. Siguiendo su recorrido veremos que ésta se encuentra con la aorta incurvándose un poco a la derecha y retornando después a la línea media. A la altura de la séptima vértebra torácica vuelve a inclinarse un poco a la izquierda hasta volver a la línea media y encontrarse finalmente con lo que es el estómago. En el estómago, el orificio de desembocadura va a estar conocido con el nombre de cardias. El esófago va a estar relacionándose con diferentes estructuras a lo largo de su trayecto. Con respecto a su orificio de entrada, va a estar en relación con el final de la faringe, y su orificio de salida se relaciona con el esfínter fisiológico del estómago llamado cardias, mencionado anteriormente. Adentrándonos más desde su orificio superior en su cara anterior, se encuentra ubicado el cartílago cricoides, como podemos verlo señalado en esta parte de acá. Y también posteriormente a esta estructura está en relación con la sexta vértebra torácica, es decir, el cartílago cricoides se encuentra a la altura de la sexta vértebra torácica. Con relación a la porción cervical, las relaciones van a ser anterior y posterior. Con respecto a las relaciones anteriores, vamos a encontrar la tráquea y el nervio laríngeo recurrente izquierdo. Y posteriormente encontramos cuatro estructuras que van a ser la lámina pretraqueal de la fascia cervical, los músculos prevertebrales y la columna. A sus lados encontramos esta zona de acá, que van a ser conocidos como los lóbulos de la glándula tiroides. También encontraremos el paquete vasculonervioso del cuello y la arteria tiroidea inferior. Las relaciones del esófago con el tórax van a ser dos: relaciones anteriores y relaciones inferiores. Con respecto a las relaciones anteriores, esta se va a estar relacionando con la tráquea, la bifurcación de la tráquea, el origen de los bronquiolos, los nódulos linfáticos traqueobronquiales, la rama bronquial de la aorta torácica, el pericardio y la capa célula adiposa. Así como también en sus relaciones inferiores, solo vamos a encontrar que está relacionándose con los recesos pleurales preesofágicos. Cabe recalcar que la cuarta vértebra torácica va a ser un punto clave, puesto que en dirección cefálica van a haber ciertas estructuras y en dirección caudal a esta estructura anatómica otras estructuras en su cara posterior. Con relación a la cuarta vértebra torácica, en su cara posterior en dirección cefálica, es decir, hacia arriba, vamos a encontrar la columna vertebral, la lámina pretraqueal, las láminas prevertebrales y los espacios retroviscerales. Con respecto a lo que son los músculos, encontraremos los músculos prevertebrales. Y desde la cuarta vértebra en dirección caudal vamos a encontrar que está relacionándose con la aorta torácica descendente, que es esta de acá, la vena ácigos, que son estas de acá, los conductos torácicos, los recesos pleurales y la vena hemiásica. En relación a los laterales del esófago, vamos a encontrar estructuras anatómicas tanto a la derecha como a la izquierda del esófago. En su lado derecho vamos a encontrar que se relaciona con el nervio vago derecho, que es este de acá, el arco de la vena ácigos a la altura de la cuarta vértebra torácica, que es esta de acá, y finalmente con el ligamento pulmonar, que está por encima del diafragma. A su izquierda, en cambio, encontramos que está relacionándose con el nervio vago izquierdo, con el arco de la aorta, con la aorta torácica descendente y con el ligamento pulmonar. Con respecto a las relaciones del esófago con el abdomen, este va a tener relaciones tanto en su cara anterior como en su cara posterior. En su cara anterior va a estar recubierta por el peritoneo y va a pasar por el hígado
dando la impresión esofágica, que es una depresión que se forma por el paso del esófago al lado del hígado. Los ramos del nervio vago izquierdo también van a verse impresos en el esófago, en su cara anterior, y estos van a estar recubiertos por el peritoneo. Ahora, con respecto a la cara posterior, este se va a relacionar con el pilar izquierdo del diafragma, la rama medial de la arteria frénica inferior izquierda, la glándula suprarrenal izquierda, las ramificaciones del nervio vago derecho, la aorta abdominal y finalmente las vértebras T10 y T11. Ahora, lo que viene a ser el borde izquierdo del esófago en su porción abdominal va a estar relacionándose con el ligamento triangular izquierdo del hígado, con el peritoneo esofágico y con el peritoneo parietal que reviste el diafragma. Quiero recalcar que estas estructuras solo se van a relacionar con el borde izquierdo del esófago. Con su borde derecho solo se va a relacionar el aumento menor. Y finalmente, en las últimas porciones del esófago va a estar relacionando tanto en su borde izquierdo como en su borde derecho el hiato estómago. La situación del estómago va a estar dada en la celda subfrénica izquierda y va a limitar superiormente con el esófago e inferiormente con el duodeno. Como podemos ver en esta imagen, su forma va a ser como la de una J. Su configuración externa va a estar dada por una porción descendente y una porción pilórica. En la porción descendente podemos ver esta zona de aquí, conocida con el nombre de fundus gástrico, y el cuerpo del estómago propiamente dicho. Y en la porción pilórica, el surco duodeno pilórico. Las dimensiones de este órgano van a ser de un largo de aproximadamente 25 centímetros, un ancho de 10 a 12 centímetros y de anterior a posterior va a medir de 8 a 9 centímetros. Presenta una cara anterior y una cara posterior y unas curvaturas, que como podemos ver en esta imagen, estas son las curvaturas importantes del estómago. La más grande, por obvias razones, va a ser conocida con el nombre de curvatura mayor y la curvatura pequeña va a ser conocida con el nombre de curvatura menor. La curvatura menor va a ser cóncava y va a estar orientada hacia la derecha y la curvatura mayor va a ser convexa y orientada hacia la izquierda. Los orificios vamos a conocerlos con diferentes nombres, es decir, con respecto al esófago, como ya expliqué anteriormente, este va a estar relacionado con un orificio llamado cardias. El cardias es el límite del esófago con el estómago. Y en su parte inferior vamos a encontrar el orificio pilórico o duodenal. El píloro va a ser la relación o el final del estómago para dar paso a lo que es el duodeno. Y finalmente el antro pilórico precede al píloro y este va a presentar el canalis egestrius y la secreta gastrina. Con respecto a la configuración interna del estómago, en su cara anterior, en la parte superior o infratorácica vamos a encontrar el espacio semilunar de Traube y en la parte inferior o abdominal encontraremos el triángulo de la B. Ahora, con respecto a la cara posterior, esta corresponde con la cara gástrica del vaso a través de la bolsa mental. En la curvatura menor del estómago, esta se va a unir con el hígado y la arteria gástrica izquierda, y en la curvatura mayor, esta va a estar unida al diafragma, pero separada del colon transverso. Su constitución va a ser una capa serosa o parietal, una capa muscular, una capa subcosa y la capa mucosa. El cardias va a estar comprendido entre el esófago y el fundus, como lo expliqué anteriormente, y el píloro va a estar a la altura de la primera vértebra lumbar. Duodeno. En primera instancia, el duodeno va a ser la parte inicial del intestino delgado. Su ubicación va a estar dada en la pared abdominal posterior, anterior a la columna vertebral y a los grandes vasos prevertebrales. Su forma y configuración externa estarán dadas por 4 partes: una porción superior, una porción descendente, una porción horizontal o inferior y una porción ascendente. Y sus límites y dimensiones estarán dados en su comienzo en el píloro, más concretamente en el surco duodenopilórico. Y al final van a dar la forma, esta flexura, esta curvatura
forma la flexura duodeno-yeyunal. Su longitud va a ser aproximadamente de 25 centímetros con un diámetro de entre 3 a 4 centímetros. Con respecto a lo que viene a ser la configuración interna, su superficie tiene tres características importantes que son vellosidades intestinales, pliegues circulares y nodulillos linfáticos. Los pliegues circulares presentan dos caras, una axial dirigida hacia la cavidad y una parietal aplicada sobre la pared. Tiene dos bordes y dos extremos. Los pliegues de las dos últimas porciones del duodeno son los más desarrollados de toda la mucosa intestinal y los nodulillos sobresalen en la superficie de la mucosa. Con respecto a lo que viene a ser la porción descendente del duodeno, vamos a encontrar dos estructuras importantes, como son la papila duodenal mayor o papila de Vater, esta de aquí, que va a medir de entre 5 a 10 milímetros de longitud y de 5 a 6 milímetros de anchura. Va a estar formada a partir del pliegue longitudinal del duodeno y también va a ser conocida por varios autores con el nombre de ampolla hepatopancreática. Y la papila duodenal menor, que es esta de acá, tan solo va a medir de 1 a 3 milímetros de altura y va a ser el orificio de desembocadura del conducto creático accesorio. En las relaciones del duodeno vamos a encontrar en su porción superior estructuras relacionándose en su cara anterior y en su cara posterior. Con respecto a la cara anterior, se va a estar relacionando con la cara inferior del lóbulo cuadrado del hígado y posteriormente con el cuello de la vesícula biliar y el extremo derecho de la aporta hepática. En la cara posterior va a haber dos segmentos, el segmento peritoneal, que es la relación con el extremo inferior y derecho de la bolsa mental, y el segmento extraperitoneal, adherido inferiormente al cuello del páncreas. También vamos a ver una pequeña cara superior, donde se encuentra el codo de la arteria hepática propia, y una cara inferior que cruza la arteria gastroduodenal. En la porción descendente vamos a encontrar igual relaciones en su cara posterior y en su cara anterior. En su cara anterior encontraremos la parte supramesocólica y la parte inframesocólica. En la parte supramesocólica encontraremos que se está relacionando con el lóbulo derecho del hígado y con la vesícula biliar. Ahora en cambio, en la parte inframesocólica se estará relacionando con el extremo derecho del colon transverso, así como las asas del intestino delgado. En su cara posterior, sus relaciones estarán dadas por la vena cava inferior, la articulación testicular derecha, el pedículo renal derecho y el uréter. Para finalizar con la porción descendiente, en su cara lateral va a estar relacionándose con el colon transverso, en su parte superior con el hígado y en su parte inferior con el colon ascendente. Y en la cara medial encontraremos que se está relacionando, como vemos en esta imagen, con el conducto colédoco, con los conductos pancreáticos, con el conducto pancreático accesorio y con el uréter. Ahora, lo que viene a ser la porción horizontal del duodeno, vamos a encontrar relaciones en su cara anterior, posterior, superior e inferior. En la cara anterior encontraremos dos estructuras relacionándose con esta porción: las asas del intestino delgado y la raíz del mesenterio. En la cara posterior vemos que se está relacionando con la vena cava superior, la aorta, la arteria mesentérica inferior, el plexo nervioso intermesentérico, el plexo hipogástrico superior y los nódulos linfáticos preaórticos. En la cara superior se estará relacionando tan solo con el borde inferior de la cabeza y el proceso unciforme del páncreas. Y en la cara inferior solo se estará relacionando con las asas intestinales. Y para finalizar esta presentación con respecto a lo que viene a ser la porción ascendente del duodeno, encontramos relaciones de su cara anterior, posterior, medial, lateral e inferior. En su cara anterior, en su borde superior, encontraremos que se estará relacionando con el colon transverso y con el mesocolon. En su cara posterior estará en relación con vasos renales y testiculares izquierdos, así como la fascia del músculo psoas mayor. En la cara medial, esta estará bordeada por la aorta. En la cara lateral, estará en relación con la vena mesentérica superior, así como la arteria cólica izquierda. Y, para finalizar, en su cara inferior,
estará en relación con las asas del intestino delgado. Muchas gracias por su atención. Si desean descargar esta presentación, les dejaré el link de descarga del archivo abajo en los comentarios. Muchas gracias.